Sí. Ahí. Bueno, recordar de que a pesar de que es una enfermedad, la hepatitis viral, que es una inflamación del hígado, que genera cambios morfológicos que se expresan clínicamente o no, y van a haber cambios bioquímicos, y puede haber cronicidad, ¿no? Hay casos como el de la hepatitis A, que a pesar de que es una enfermedad con prevalencia moderada en nuestro país, a pesar de ello aún el Estado no la incorpora en el calendario vacunal. Esperemos que en algún momento la incorporen como parte de las vacunas en los niños pequeños, ¿no? La OMS estima que aproximadamente en el 2015 causó 11.000 muertes por falla hepática fulminante. La verdad es que no debería morir ningún niñito por falla hepática fulminante por hepatitis A, porque es una enfermedad muy prevenible. Pero a pesar de ello, felizmente que ahora menos que antes, al año en el niño están falleciendo 3 o 4 niños por falla hepática fulminante, ¿no? Debido al virus de la hepatitis de tipo A. En cuanto a la hepatitis B, hay un estimado mucho mayor, cerca de 250 millones de personas que viven a nivel mundial con hepatitis B, y ya aproximadamente 1 hasta incluso 2 de cada 3 de pacientes portadores crónicos en la etapa adulta han adquirido infección en la infancia. Eso quiere decir de que el riesgo de cronicidad en un niño que adquirió una infección, por ejemplo, a través de la mamá cuando nace el bebé, es alto. 8 de cada 10 se puede ir a la cronicidad, a diferencia de la persona que hace hepatitis B adquirida, ¿no es cierto?, de repente en la niñez o en la adolescencia, en el cual el riesgo es menor, definitivamente hace cronicidad existe, pero es menor. Y cerca de 800.000 personas mueren todos los años. Miren esa niñita, ¿no?, que está con un problema de cirrosis condicionada por hepatitis B. Generalmente el desenlace de una cirrosis, ¿no?, sobre todo cirrosis más que hepatocarcinoma, cirrosis como consecuencia de una hepatitis B adquirida cuando nace el bebé a través del canal de parto de la mamá o por cesárea también puede ser, ¿no? Y no recibe vacuna contra hepatitis B. O bien también de repente con transmisión horizontal, que puede darse en lugares hiperendémicos. El riesgo de transmisión y de cirrosis se establece, ¿no?, con la aparición de la misma entre los 5 hasta los 20 años de edad en pediatría, ¿no? Muchos también van a pasar de manera asintomática y tienen riesgo cuando son adultos. En cuanto a la hepatitis C, 70 millones de personas infectadas de una infección completamente asintomática, como ustedes saben, ¿no? La hepatitis C no da ni síntomas incluso. Muchas de las personas, que son 8 de cada 10, incluso las que quieren por transfusiones sanguíneas u otros más, van a desarrollar cirrosis o cáncer de hígado, y 500.000 se mueren por hepatitis C. En cuanto a la hepatitis E, que no es despreciable también, 20 millones de casos, sobre todo en Asia. Acá también tenemos hepatitis E, solo que no la diagnosticamos porque no es una prueba que se haga rutinariamente en todos los hospitales. O sea, no hay la prueba de IgM para hepatitis E, es cara, se tiene que hacer en particular, pero está indicada cuando el paciente tiene hepatitis seronegativas. Tienen un paciente con hepatitis vírica, le han hecho para serología para A, le sale no reactivo, para B no reactivo, para C incluso no reactivo, le corren de repente serología viral para citomegalovirus, Epstein-Barr negativo, Brucella negativo. Caramba, bueno, pídele leptospira, pídele todo lo que puede ser hepatitis negativo, pídele hepatitis de tipo E, entonces, ¿no?, para el estudio. Bueno, muchas veces lo que sale negativo porque son hepatitis autoinmunes, ¿no?, pero eventualmente puedes tener de repente por ahí que te sale un caso de hepatitis E en las seronegativas, las que se llamaban antes la nueva noveno C, porque no saben cuál era. Entonces, nueva noveno C, pídele la E. Entonces hay que recordar de que esta es autolimitada, pero en la gestante, sobre todo, hay un elevado riesgo de que hagan falla hepática aguda estas pacientes. Muy bien, los casos de hepatitis B en el mundo y de hepatitis C, ¿no?, vemos la prevalencia en uno y otro, también de hepatitis B y C juntos. Muy bien, por definición, proceso infeccioso, viral, genera inflamación y necrosis a nivel del hepatocito. Se tiene que dar la condición, ¿no?, de que la necrosis predominante, ya cuando el virus es hepatotropo, o sea que puede ingresar a la célula, va a ser importante la necrosis. Esto genera expresión clínica, puede ser, como lo dijimos, asintomática, pero también puede dar formas clínicas severas como la falla hepática fulminante, alteraciones bioquímicas que expresan la alteración histológica del hígado, también como la fisiología hepática, respuesta inmunoserológica y cambios morfológicos de menos de 6 meses de duración, cuando es la U. La clasificación es bien amplia. Uno cuando habla de hepatitis puede hablar de diferentes agentes, pero la viral propiamente dicha puede ser producida por virus llamados hepatotropos, porque encuentran receptores en membrana para replicarse dentro del hepatocito, y los no hepatotropos que también te pueden causar hepatitis.
Tradicionalmente, los virus de la hepatitis A a la G, hepatotropos. Los no hepatotropos quiere decir que durante el curso clínico de la enfermedad se pueden complicar y pueden hacer compromiso hepático. Virus de la varicela, virus de sarampión, virus de influenza, adenovirus, herpes fiebre amarilla y otros más, como el citomegalovirus y el Epstein-Barr. La historia natural de estas enfermedades incluye, en general, para todas ellas, sea de la A a la G, periodo de incubación, periodo prodrómico, ictérico y de convalecencia, o también puede ser solamente curso asintomático de la enfermedad. ¿Ok? Cronicidad, más de 6 meses de duración, más que la clínica es por serología y por histopatología, el niño puede estar asintomático. La expresión clínica, independientemente del agente etiológico, sea virus A, B, C o los otros, el paciente puede hacer hepatitis inaparente, como pasa con la C, por ejemplo, que es inaparente, hepatitis anitérica, en la A y en la E se ve con frecuencia ello, hepatitis común o clásica, clásicamente A y E, más o menos en una proporción del 30%, sobre todo en los niños, 70% hacen las formas superiores que son anitéricas, más bien en adultos 8 de cada 10 se van a hacer la forma clásica o común. Las formas colestásicas y prolongadas, que son atípicas, que se pueden ver en 1 de cada 100 pacientes probablemente, son atípicas. La forma recurrente o bifásica, la fulminante, que puede ser hiperaguda, cuando el paciente hace pródromo de enfermedad y rápidamente se establece la falla hepática, o puede ser aguda durante el curso de la fase ictérica, o postinfecciosa, de repente a las 3 semanas de enfermedad desencadena falla hepática, ¿no es cierto? Fulminante. Manifestación autoinmune, como por ejemplo pasa en la hepatitis B, un paciente con hepatitis puede tener vasculitis, puede tener edema, puede tener de repente síndrome nefrótico, que son manifestaciones autoinmunes que se presentan en el curso de la hepatitis B. Por último, un paciente con hepatitis B de repente te hace una plasia medular, reactiva, ¿no? Meses después de haber padecido la enfermedad. Hepatitis crónica, cirrosis y hepatocarcinoma, que están limitados a los virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis B cuando hay infección de hepatitis B. O sea, si no hay infección previa por hepatitis B, el virus de la hepatitis D no puede causar infección, ¿no? No puede causar infección. Muy bien, algunas comparaciones de presión clínica entre A y B. Mecanismo de transmisión predominante, fecal oral en A, en B es parenteral, principalmente sexual. Obviamente hay otros mecanismos menos frecuentes y pueden ser compartidos, como el vertical, que es raro. Curso clínico agudo y crónico en la B, agudo en la A, fulminante más en la B que en la A, riesgo de hepatoma y de cirrosis obviamente en la B, inmunización pasiva, lo hay para ambas, pero principalmente para la B, o sea que hay inmunoglobulina contra la hepatitis B cuando una persona tiene una exposición accidental. Ahora ya no es un riesgo, porque generalmente ya los médicos, cuando llegan a titularse, a graduarse, ya están vacunados contra la hepatitis B. Y uno toma sus precauciones de reforzar su vacuna cuando es cirujano, sobre todo, por ejemplo, o cuando son patólogos, microbiólogos, ¿no?, que trabajan con secreción de sangre y otras muestras de tejido, ¿no?, se vacunan o se revacunan, ¿no es cierto?, contra la hepatitis B. Pero cuando uno no está vacunado y tiene una exposición accidental, por ejemplo, se cortan en sala de operaciones, se hincan, etcétera, en ese caso tiene que recibir inmunización pasiva más activa, las dos a la vez, ¿no? Muy bien. La comparación entre los otros virus, CD, E y G, oral, virus de la hepatitis E, principalmente el resto son básicamente sangre, leve, la E, más leve que el resto, insidiosa en la C, grave en gestantes la E, el curso clínico agudo netamente en la E, crónico en 8 de cada 10 de la C, van a ser crónicos en las otras también, riesgo de hepatoma sobre todo en la C, pero no en la D, ni en la E, ni en la G. O sea, el virus de hepatitis D no genera cáncer, ¿no es cierto? No va a generar cirrosis, tiene que haber la B previa. La B es la que causa finalmente el compromiso en el paciente. Profilaxis con inmunoglobulina no existe para estas enfermedades. Lo que hay es investigación de vacunas, ¿no es cierto? Y hay que recordar que el paciente que fue vacunado contra la hepatitis B, al estar protegido contra la B, no le va a dar la D tampoco, ¿no? Por otra parte, el tratamiento, como veíamos anteriormente, se me pasó acá, el uso de entecavir, el uso de la amigurina, tenofovir, que se puede dar en la hepatitis B, así como también interferón pegilado, que también se puede dar en este grupo. Lamentablemente la hepatitis C, por lo menos para niños, no tenemos tratamiento en niños, o sea, es demasiado caro el tratamiento para los pacientes pediátricos, entonces no están incluidos en el tratamiento de hepatitis C. De hecho, es más provisorio el manejo de hepatitis C, pero lamentablemente, ¿no?, como les repito una vez más, es demasiado caro el tratamiento y no están incluidos en el manejo actual. Muy bien. Formas de presentación, tenemos coinfección y superinfección. En el caso de la hepatitis D,
El coinfectado es el paciente que se enferma simultáneamente, se infecta simultáneamente con un dializado, podría ser de repente, hacen falla hepática fulminante, se recupera con inmunidad. El superinfectado es el paciente que porta hepatitis B y en el transcurso de la infección crónica, por diversos factores de riesgo, ¿no?, se infecta con virus de hepatitis C. Ellos tienen mayor riesgo de falla hepática fulminante y por otra parte también es una enfermedad aguda severa, así como también mayor riesgo de enfermedad hepática crónica. Con respecto a los diagnósticos en el paciente, hay que considerar criterios epidemiológicos y factores de riesgo, que lo vamos a ver en un momento, clínica y laboratorio. Finalmente, los marcadores virales son los que nos establecen, ¿no?, la probabilidad diagnóstica en estos pacientitos. Muy bien. En cuanto a los factores de riesgo, en pacientes con hepatitis A y con hepatitis de tipo E, como ambos son mecanismos de transmisión fecal-oral, se comparten los mismos mecanismos de transmisión. Estamos hablando de personas que viven con infectados con hepatitis A o E, asisten a guarderías, no están vacunados o viajan a países donde hay riesgo de transmisión de las enfermedades, o también cuando hay ingesta de, sobre todo en hepatitis de tipo E, cuando hay ingesta de carne o productos cárnicos derivados de animales infectados o de mariscos crudos. Es una forma como se puede contagiar de hepatitis de tipo E. En B y C, los factores son más claros, seguramente ustedes también los conocen: relaciones sin protección, transfusión de sangre y hemoderivados, usuarios de droga intravenosa, también están incluidos en ello, ¿okay?, hacerse tatuajes, perforaciones u otros más en alguna parte del cuerpo, también los condiciona a este riesgo, ¿no? Tratamientos cosméticos, peluquería y otros más. Asimismo, también compartir cepillo de dientes, ¿no?, o máquina de afeitar con persona infectada. De madre recién nacido, es un mecanismo importante en pediatría, fundamentalmente durante el parto, ya sea parto eutóxico o cesárea. La cesárea no previene el riesgo de transmisión. También hay transmisión, ¿no es cierto?, a través del contacto del bebé con secreción y sangre materna cuando nace por cesárea. Un mecanismo de transmisión muy en particular es el que se ve sobre todo en niños pequeños, preescolares, en los cuales en zonas hiperendémicas, que lo tenemos en la selva del país, también en la zona del trapecio andino, hay transmisión por contacto. En estas áreas endémicas, en el entorno domiciliario, en el colegio y otros más, puede haber transmisión por contacto directo entre la madre portadora y el niño, o bien entre el niño compañero de juego. No se ha documentado transmisión por leche materna. O sea, una mamá portadora de hepatitis B, lo que sucede, tenemos que ampliar un poco más, ¿no?, de que el estadio de exportación en nuestro país está protegido también por una baja aportación de antígeno E. O sea, el riesgo de aportación de antígeno en nuestro país es bastante bajo. Y es por eso que la transmisión del niño es mucho menor, hasta incluso 5 veces menos que lo que se da en el Asia, en el cual sí hay una proporción por encima del 5% de la población que padece hepatitis, pero que además tiene antígeno E positivo, que es el que indica infectividad, la transmisión de enfermedad. Entonces es por eso que la transmisión de hepatitis B no es eficaz por leche materna, considérenlo así. Salvo pues que la mamá tenga grietas en el pezón, ahí sí le puede contagiar al bebito, ¿no es cierto?, si le da grietas. Y eso se refiere a este contacto cercano. Hay otro, ¿no?, que es contagio a través de guarderías infantiles y en internamiento, que alberga a pacientes con patologías crónicas graves. De hecho, en algún momento hemos pasado por esta experiencia lamentable en el instituto, hace aproximadamente un lustro, un poco más, una década. Hubo un contagio de varios pacientes en una sala determinada de hepatitis B, a partir probablemente de un suero contaminado, un agua contaminada, no se supo, ¿no?, cuál fue el mecanismo de transmisión, pero fueron cerca de 10 niñitos que se contagiaron de hepatitis B, pacientes crónicos, ¿no?, que estaban internados en una sala. Bueno, criterio diagnóstico. Si bien es cierto que hemos mencionado hace un momento factores de riesgo, hay que recordar de que cerca del 40% de los casos en los cuales llegan ustedes un diagnóstico no tienen factores de riesgo. ¿Ya? Muchos de ustedes que están acá afectados posiblemente hayan tenido hepatitis A subclínico en T. Es más, seguramente que si en este momento pasamos a un control inmunoserológico, la tercera parte del salón, o un poquito más, van a tener anticuerpos IgG para hepatitis A, sin haberla padecido. Ustedes se van a sorprender, pero ¿de dónde? O sea, si yo nunca estuve maldito, no dice que nunca tenía hepatitis A. Pero es así, o sea, es riesgo de transmisión. Aparentemente no es factor de riesgo, pero de repente, pues, a lo largo de su vida comieron en la calle, un sanduchito, qué sé yo, un cevichito, entonces algo por ahí que motivó que se infectaran, pero que no se enfermaran. O de repente un contacto, ¿no?, en el colegio, o en una guardería, o cuando aún de repente compartido juego, etcétera, el otro niñito que estaba infectado, les pasa la infección, ustedes se infectan pero no se enferman, ¿no?
Entonces, hasta un 40% de casos de hepatitis A, sobre todo en la de tipo A y E, no se registra factor de riesgo. Hay que entender también otra cosa, de que no hay un cuadro típico de la A, la B, la C, no, sino todas, ¿no es cierto?, pueden compartir los síndromes clínicos que les presenté. Puede presentarse subclínicas, anictéricas, ictéricas, recurrentes, bifásicas, colestásicas, fulminantes. Solamente cronicidad B, C y D, como le dije, ¿no? O sea, son clínicamente distinguibles. Si yo veo un paciente con síndrome ictérico, febril o no, yo no puedo decir mirándolo que tiene hepatitis A, B, C o alguna otra. Es por eso que es necesario hacer la identificación mediante marcadores virales para poder establecer el diagnóstico final. Las indicaciones. Número 1, hay que establecer causa de hepatitis aguda crónica, establecer evolución, seleccionar donantes de sangre, detectar gestantes portadoras de hepatitis B, ¿no?, detectar enfermedad crónica, ¿no?, y otras más que son indicaciones como por ejemplo estado inmune del paciente, estudios epidemiológicos y respuesta al tratamiento en hepatitis B. Ok, en cuanto a la hepatitis A, ¿qué es lo que buscamos en un estudio de laboratorio? Para hacer el diagnóstico, yo lo que voy a buscar mediante prueba de laboratorio son anticuerpos específicos dirigidos contra las proteínas de la cápside del virus. En otras palabras, busco inmunoglobulina M o G contra la cápside viral. Eso es lo que voy a buscar yo, contra los virus de cápside. Entonces, cuando yo detecto inmunoglobulina de tipo M, ya, eso me permite a mí identificar infección reciente. Si una mamá viene y le dice que su niño en febrero estuvo un poquito histérico y le dijeron que tenía hepatitis, pero no hicieron un estudio diagnóstico, usted tiene que pedirle IgM, porque de febrero a mayo han pasado solamente 3 meses. Si viene otra señora, de repente del norte, de Tumbes, en vacaciones, que dice que su niño a mediados del 2018 tuvo hepatitis, en vacaciones del 2018 ha pasado más de 6 meses, ¿no es cierto?, y viene a la consulta, le tienen que pedir la otra inmunoglobulina, la G. La G detecta infección pasada, pero también detecta inmunidad por vacuna. La vacuna para la hepatitis A no genera IgM, genera IgG. Entonces, yo vacuno al niño, como vamos a ver luego en el esquema, con 2 dosis de vacuna y le pido un control mínimo 2 meses después de la dosis de refuerzo que le puse, ustedes ya van a encontrar en el niño inmunoglobulina G que indica inmunidad por vacuna. ¿Ya? Si el niño tiene la IgM persistente, esto puede estar hablando de repente de que la hepatitis A disparó, entre comillas, o sea, gatilló una hepatitis autoinmune. Este es el típico comportamiento serológico de la hepatitis A. Ahí tenemos la IgG y la IgM para la hepatitis A transaminasa. En cuanto a la hepatitis B, tenemos varios marcadores. Antígeno de superficie, que no es diagnóstico para infección aguda, recuérdenlo, creo que el mensaje más importante es este, porque el antígeno de superficie puede estar presente en infección aguda como también en portadores crónicos de la enfermedad. Luego tienes el antígeno E, infectividad viremia alta, ADN polimerasa un poquito cara a la prueba, el antígeno E, recuperación de enfermedad, ¿no es cierto?, o hepatopatía crónica, pero sin posibilidad de contagiar, poca actividad replicativa. El anticore total, que no es anticuerpo protector, indica que el paciente ha tenido infección por hepatitis B, no indica que está curado tampoco, simplemente que tuvo hepatitis B. El IgM anticore, que sí es pregunta de examen, ¿no? El IgM anticore, que sí es el predictor de hepatitis B aguda, incluso pueden tener antígenos de superficie no reactivo con IgM positivo que indica periodo de ventana serológica, cuando desaparece el antígeno de superficie. Y finalmente, el que sí indica protección, ¿no es cierto?, recuperación y protección, que es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. La aparición del mismo denota o curación de un paciente enfermo o protegido por vacuna, como se lo ha dicho, ¿no? Protegido por vacuna. Es lo que medimos en una persona cuando se coloca su 3 dosis de vacuna contra la hepatitis B. De hecho, en una persona dice, yo me vacuné, doctor. Ok, vamos a ver qué tal, cómo está cuando entres al hospital, como residente. Pídenle anticuerpo contra antígeno de superficie, pero de repente le piden también anticuerpo y le sale los 2 positivo. Por más que haya recibido vacuna, ¿no es cierto?, tuvo alguna vez hepatitis B, pero se curó. ¿Por qué? Porque la vacuna no genera anticore. La vacuna está constituida solamente por anticuerpos con antígeno de superficie nada más. Si una persona tiene los 2 anticuerpos positivos, anticore total y antiantígeno de superficie, es porque tuvo la enfermedad. Una persona vacunada con vacuna contra hepatitis B, la vacuna no tiene el virus completo, tiene solamente antígeno de superficie. Entonces la expresión inmunológica de la vacuna es que tenga dosaje medible, ¿no?, por encima de 10 unidades de anticuerpo contra antígeno de superficie. ¿Ya? Entonces, para que le quede claro. Y para que le quede más claro rápidamente, este cuadro, ¿no? El curso agudo.
El curso agudo. IgM anticore va a desaparecer en 6 a 8 meses. Ahí lo vemos en color rojo. IgM anticore. Se lo muestro acá, ¿no? El IgM anticore. Es más, acá está el antígeno de superficie. Este es el periodo de ventana en el cual puede de repente tener antígeno negativo, pero está infectado de hepatitis B. La aparición del IgE total, que va a ser de por vida, y también el anticuerpo contra el antígeno de superficie, ¿no? Hay una latencia de aparición entre el anticuerpo contra este antígeno que está en línea molar. En cambio, el crónico evoluciona de esta forma. Tienen ustedes el antígeno de superficie que no cae, ¿no es cierto? Va a estar positivo, ¿ok? Pueden tener un antígeno en algún momento. El anticore total también positivo. El IgM anticore cae, pero no aparece el anticuerpo contra el antígeno de superficie. No aparece el anticuerpo. En cuanto al virus de la hepatitis B, tenemos varios marcadores, como por ejemplo, detectar su antígeno por PCR. Esto de acá es caro, ¿no es cierto?, pero se podría hacer. El anticuerpo contra el virus total, que indica protección, porque cuando aparece el anticuerpo como el antígeno de superficie, es protección. Si aparece el IgM, antivirus de hepatitis B, es infección aguda, y este puede coexistir con el anticore. Si coexiste con el IgM anticore, es coinfección B y D, ¿no es cierto? Si ustedes tienen IgM para hepatitis B e IgM anticore para hepatitis B, es coinfección. Pero si tienen ustedes Ig total para hepatitis B, no hay anticuerpo antígeno de superficie, obviamente IgM anticore no tiene, y tiene IgM de virus de hepatitis B, en un paciente, por ejemplo, dializado, ha hecho superinfección por virus de hepatitis B, a lo largo de una cronicidad de hepatitis B o persistente. Esa es la característica. También se puede hacer PCR. Acá tenemos el comportamiento coinfectado, como le decía, ¿no? El coinfectado tiene IgM anticore, IgM antivirus de hepatitis B, ambos a la vez. El superinfectado va a tener posteriormente la aparición de IgM, ¿no es cierto? Acá está el IgM para virus de hepatitis B, el IgM, con persistencia previa de marcadores para hepatitis B. ¿Ya? Muy bien. En hepatitis C hay pruebas de tamizaje, como la prueba de ELISA, así como también la carga viral, y también tenemos una prueba confirmatoria que es mucho más cómoda que la carga viral, que se denomina ensayo de radioinmunoblot, o RIVA, que es una prueba que lo utilizamos en el hospital como confirmatoria en los casos que salen en ELISA reactivo. En niños con ciertas condiciones médicas, ¿no?, como son, por ejemplo, pacientes con enfermedades reumáticas, crónicas, politransfundidos, puede haber falsos positivos de hepatitis C. Es por eso que tenemos que confirmarlo con una prueba más específica. Vendría a ser analógica como el ELISA para el Western blot, ¿no? Inmunoblot, acá también es parecido. Es ELISA y luego el radioinmunoblot. Patrón de hepatitis C con variaciones en la enfermedad. Tenemos el ARN que puede estar presente por la cronicidad, el antivirus de hepatitis C que no es protector. En cuanto a la hepatitis E, al igual que en la hepatitis A, buscamos IgM o Ig total. El IgM denota infección aguda de hepatitis E y el Ig total indica que el paciente tuvo la infección en algún momento de su vida. Muy bien. En cuanto a los tratamientos, en el caso de la A y la E, principalmente, como si ustedes leen la página web del MINSA, van a encontrar principalmente lo que es prevención y luego el manejo sintomático. O sea, no se maneja con caramelos de limón, ni con dietas hipograsas, ¿no?, etcétera. Bueno, por ahí de repente pues reposo sí en cama, ¿no?, cuando están nauseosos, dieta hipograsa cuando están muy vomitando, dolor de barriga. Obviamente si el niño de repente se siente muy cansado, reposo, pero no le indiquen pues cepavión, tapurinator, ese tipo de medicamentos hepatoprotectores que no han mostrado tener mayor evidencia clínica ni científica. Es por eso que no se debe consumir ningún fármaco. Para la hepatitis B, igual las recomendaciones. Sin embargo, ¿no?, en cuanto a la hepatitis B, hay que tener precauciones de contacto. Porque muchas veces las abuelas, las mamás dicen, cuando un niño con hepatitis A, ya le separamos los cubiertos, doctor, ya le separamos su cubierto, su camita, ¿no?, su vacín, lo están aislando al niño en una hepatitis A. ¿Ya? La transmisión es fecal oral. Y es más, el contagio se da antes que se ponga amarillo, histérico. El contagio en la fecha es mínimo, se puede dar, pero es menor. Y la transmisión es fecal oral, y la mamá piensa que por la saliva va a contagiar al paciente, ¿no?, y le separa todo. Tampoco en la BCS separar todo, hay que tener más precauciones, sobre todo el lavado de manos, es importante. En un hospital se manejan precauciones de contacto cuando tenemos un paciente portador de hepatitis B, para prevenir la transmisión sobre todo al personal de salud y otros más. En cuanto a la hepatitis C,
Hay tratamiento individual combinado, es carísimo, eso sí, como le decía, se curan en 4 meses o 6 meses, pero es bien caro. Prevención, consumir agua que no sea potable, no consumir, pero agua que no sea potable para la prevención de hepatitis A y E, relación sexual con protección, ¿ok? Ese es para evitar la hepatitis B sobre todo. Hay que tener cuidado con los tatuajes, piercing y otros más, no compartir jeringuillas y otros más. Vacunas, que es importante, no es recomendación universal y en particular para el personal médico. En cuanto a la vacunación contra hepatitis B, se indica a niños mayores de 2 kilos, sin embargo, si el niño es pretérmino y la mamá porta hepatitis B, no importa su peso. Así tengo 1,5 kilos que colocarle vacuna contra la hepatitis B. La primera dosis al nacer, la segunda, tercera y cuarta dosis forma parte del esquema de vacunación con la primera, segunda y tercera dosis de pentavalente. Recuerden, ¿no? Si es un niñito hijo de madre con antígeno de superficie, pero que además porta antígeno E, o sea, tiene criterio de contagiosidad, transmisibilidad, ahí sí hay que colocar inmunización pasiva al bebé, inmunoglobulina 0.5 y además vacuna contra la hepatitis B en la zona del muslo vasto externo contralateral en las primeras 12 horas, independientemente del peso que tenga el paciente. Para la hepatitis A, la primera dosis al año de edad y la segunda, 6 a 12 meses de la primera dosis, es una vacuna compuesta, en este caso por virus hepatitis A inactivado y es para uso intramuscular. Muy bien. La vacuna contra hepatitis A es una vacuna que está fuera del calendario en este momento. Esperemos que los esfuerzos lleguen a que pronto se incluya en el calendario para que se coloquen las dosis de vacuna que corresponden. Muy bien. Entonces, en aras del tiempo, voy a tener que hacer un pequeño reajuste y convencer a mi jefe de servicio para que me permita venir el martes, aunque sea una horita, para poder completar lo que falta, porque está la otra Graciela hace rato esperando, no hay por un tema de educación, no la puedo hacer esperar mucho. Entonces les agradezco su atención, chicos. Si hay alguna pregunta, la resolvemos el martes a partir de las 10 de la mañana. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta luego.